siguiendo la línea de lo que estábamos viendo, de las primeras teorías o las primeras ideas de la literatura, lo que planteaba Aristóteles era, fue la base después para lo que explicó, lo que, me avisan si se ve la presentación o no. Sí, profe. Para lo que vendría después con Horacio, que bueno, Aristóteles es más de las corrientes griegas que desarrollaron bastante la filosofía y un pensamiento más amplio, digamos. Pero ya Horacio es algo, pues, un poco diferente, porque plantea algunas ideas novedosas, pero quizás un poco cuadradas, tal vez, o que limitan mucho la creatividad o las o la libertad para la creación literaria. No es que la elimina, pero sí la restringe un poco. Vamos a ver de qué se trata. Recordemos que Horacio, bueno, era un escritor. Me dicen si se ve esa presentación. ¿Quién fue Horacio? Se supone que es la que está ubicada. ¿Se ve? Sí, profesor, sí se ve. Gracias. Entonces, él fue un escritor, principalmente de lírica. Tanto la sátira como las odas, como los epodos son formas formas de composición lírica. Entonces estamos hablando de tanto de digamos que alguien que se interesó por reflexionar sobre el acto de la escritura, pero también fue un escritor, ¿ok? Italiano, como dice ahí, ya en la época del Imperio Romano, en la época del Imperio Romano. Y tenía una relación, digamos, directa con el poder en ese momento, y ya lo vamos a ver más adelante, los intelectuales tenían un vínculo con los emperadores, con los cónsules, con los cónsules y con gente de esos estratos, ¿ok? Entonces, vamos a partir de una idea central en la concepción literaria de Horacio. Se refiere a la estética de la simplicidad. Si quiere leer, María Elena, por favor. Sí, Horacio permite al poeta hacer lo que quiera, con una condición, sea simple y puro. Con esto, Horacio impone su primer principio fundante, libertad al creador. Y un creador que se preocupa por la simplicidad y mediante su obra no hace lo que quiere tampoco. Manos atadas, no por su preceptor, como se ha creído erróneamente, sino por su propio criterio formado. En última instancia, antepone el bien de la obra a su propio gusto. Eso quiere decir, si lo vinculamos con el título de la diapositiva y ese primer principio teórico de Horacio, quiere decir que la, la simplicidad en la escritura es lo más importante, por encima de la libertad. Por eso es que dice ahí, o sea, que, claro, el poeta, el escritor, como dice ahí, puede escribir lo que quiera, pero tiene que someterse a ese principio de simplicidad, o sea, de decir, de expresar sus, sus obras en un lenguaje sencillo. Eso es de lo más importante para él. Por eso es que habla y lo contrapone con la libertad o con los deseos del creador literario. ¿Por qué? Porque comúnmente
se piensa que el acto literario tiene una condición de mayor importancia a la creatividad o a la imaginación del, del literato o literata. Pero no, para Horacio no. Para Horacio, más bien, es algo que puede ir en contra del, de, de la creación. ¿Ok? Entonces, eso es lo más importante. Para Horacio, tener una obra simple. ¿Simple en qué sentido? En utilizar pocas palabras, pero las más precisas para el acto de escritura y la creación de la obra literaria. Y bueno, para él, eso no quiere decir de ninguna manera, para Horacio, ¿verdad? Eso no quiere decir de ninguna manera ni que se esté como limitando la libertad, ni que la obra, digamos, no pueda tener un alto valor, para nada. Él incluso piensa que en lo simple está, en lo sencillo están las cosas hermosas. Entonces, pero sí, claro, cuando hablamos de estética de la simplicidad, ubica eso simple, esa sencillez en la escritura por encima de dejarse llevar por lo que uno simplemente siente o lo que uno tiene necesidad de expresar. Entonces, esa es lo que decía. El hecho de que sea una literatura o de que Horacio proponga que se escriba una literatura sencilla, simple, no implica esa búsqueda, o sea, no implica que el escritor, el poeta no busque ser excelente, ¿verdad? Y tener una obra, pues, de calidad. ¿Ok? Continuemos. María Elena, por favor. Vamos con el segundo principio. Principio de adecuación. Sed non erat is locus, pero no es lugar para estas cosas. Principio de adecuación. Una cosa bella puede fracasar si se encuentra en el lugar inapropiado. Es uno de los postulados centrales de la estética clásica. Déjeme decirle que usted lee muy bien y eso un día estaba pensando, porque estaba con los estudiantes míos y, y lee muy mal. Y yo creo que eso también se traslada a veces a la universidad. A veces cuando les digo que lean, pues no lo hacen muy bien tampoco. Entonces, tratemos en la medida de lo posible de aprovechar estos espacios para eso. Por ejemplo, usted leyó esas palabras en latín, lo hizo excelente. Así que nosotros tenemos que buscar esa excelencia en la lectura. Es algo básico. Incluso yo no debería estar hablando de esto, menos con ustedes que tienen ya por lo menos un año de estar en la universidad. Pero solo recordarles y cuando yo les digo que me ayuden con la lectura, también es para ir viendo eso y para que se vayan soltando. Porque imagínense, si no, si llegan a las aulas y leen igual o tal vez peor que los estudiantes, estamos en problemas. Y por eso la felicito y ojalá sigamos ese ejemplo. Gracias, profesor. Entonces, cuando hablamos del principio de adecuación, quiere decir que eso va de la mano con lo anterior. ¿Por qué? Porque, claro, número uno, recordemos, palabras, ojalá, con sencillez, lo cual no implica belleza, claro que sí implica también eso. Pero, cuando hablamos de adecuación, quiere decir, bueno, vamos a utilizar las palabras, las frases, las expresiones, a seleccionar las palabras, las frases, las expresiones, dependiendo del tipo de texto que queremos construir. ¿Ok? Si queremos construir un texto melancólico, vamos a adecuar las palabras a ese fin. Si queremos construir un texto amoroso,
vamos a adecuar las palabras a ese fin, o sea, vamos a buscar las mejores palabras que nos lleven a manifestar de la mejor manera esos sentimientos amorosos. Si vamos a escribir un poema en honor a algún guerrero caído en batalla, vamos a seleccionar las palabras que mejor expresen ese fervor patriótico y de honor a un guerrero. ¿Ok? El arte poética horaciana consideraba acudir a la tragedia cuando el asunto es serio y a la sátira general cuando aflora la risa ante el desorden del mundo. Parecido entonces a lo que hablábamos ahora. ¿Ok? Adecuar también los temas, adecuar los temas a los diferentes subgéneros. Si vamos a trabajar una tragedia, que es un género del teatro, un subgénero del teatro, vamos a utilizar la seriedad y obviamente si estamos hablando de comedia o sátira, etcétera, pues debe prevalecer la risa o lo cómico. Entonces, para Horacio, él se encomienda a Minerva. ¿En qué sentido? Que Minerva, como dice ahí, es la diosa de la inteligencia. Para lograr la sencillez, para lograr la adecuación, o sea, buscar las palabras adecuadas, las mejores palabras dependiendo de lo que se quiere transmitir. Horacio, pues, al hacer ese acto, digamos, como metafórico, de decir, me voy a encomendar a Minerva, es encomendarse al intelecto propio. Y aquí, con estos dos principios, tanto el de simplicidad como el de adecuación, Horacio viene a, viene a marcar una pauta y a diferenciarse quizás de otras ideas que le daban mucho peso al tema de la inspiración, al tema de dejarse guiar por la musa que invade al poeta y que incluso él se encuentra poseso o poseído por esa musa y que esa musa es lo que lo lleva a él a crear sus obras. Horacio, ya ustedes ven cómo es esto. Horacio tiene otras ideas. Él parte un poco de lo que hablábamos en la clase, aquella clase de texto como tejido, recuerden, que Horacio, que yo les decía que es un trabajo con el lenguaje y que Horacio le da, en lugar de darle una explicación al acto literario como un tema únicamente, donde lo más importante es la inspiración, para Horacio lo más importante es el intelecto y lograr mediante un trabajo con el lenguaje, mediante la razón, mediante una labor ardua, la búsqueda de una estética de la simplicidad y también la búsqueda de las palabras adecuadas dependiendo de los géneros o dependiendo de lo que se quiera escribir. Continuamos. ¿Alguien más quiere leer? No era para que se asustaran lo que les dije, era para que lo tomaran en cuenta y lo valoraran. Prohibición de la sangre. La prohibición de la sangre se encuentra en dos pasajes de arte poético. Una cuando Horacio aconseja que no se muestre en escena de los detalles terribles y atroces. Profe, ¿qué significa eso? Disculpe. ¿Qué cosa? Esas siglas. Siglas creo que ¿Cuáles? son. Lo que sigue después.
Ajá. De Ars, 185. Arts. ars es arte en latín, que es el Ok. texto del cual viene ese fragmento y ese es como la línea o la oración del texto. Como una Ok. citación ahí. Arte 185. Según eso, Medea no degüelle a la vista del público a sus niños, tampoco Atreo, el abominable, guíese humanas entrañas ante todos. Ese guíes, no, ¿cuál es el? Hay Guise. una palabra, eso es en latín, ¿o Ese no? guise, no, ese guise como de guisar algo, como de cocinar. Ah, ok. Otra, cuando propone un modelo de poeta sensato y descarta al poeta loco, al que compara con la sanguijuela plena crurosis. ¿Cuál Plena, sanguijuela? La cruoris. cruoris, cruoris. Ese es en latín. Ok, ¿cuál sanguijuela que la piel no suelta, a no ser que ya esté llena de sangre? Bien, ¿qué tiene que ver esto con la teoría literaria? En un primer momento nada, pero si lo analizamos, porque es como una metáfora, para Horacio es muy importante que los detalles más grotescos o lo, lo que puede causar, digamos, algún tipo de, por así decirlo, asco, impacto en la persona que va a ver una obra literaria, que lee un texto, que va al teatro, eso mejor lo guardamos. Pero, ¿por qué? Cuando hablamos en el fondo de la prohibición de la sangre, que lo manifiesta Horacio en el arte poética, se refiere específicamente a, o lo podemos interpretar de la siguiente manera. Para Horacio, en la obra literaria, en la escritura, no se deben, y bueno, también a la hora de representarse teatralmente, no se debe mostrar todo, no se debe ser tan explícito. Ahí quería llegar. Si queremos buscar la simplicidad de las palabras y buscar las palabras adecuadas, eso nos lleva a una idea de que la literatura tal vez, desde el punto de vista de Horacio, tiene que ser un poco recatada. Disculpen, voy a cargar la computadora que sí, me está descargando. Denme un minutito.
¿Me escuchan o no? ¿Me avisan? Profesor, sí. ¿Se ve la presentación? Sí, profe. Sí, entonces, gracias. Entonces, es eso. Cuando hablamos del principio de la prohibición de la sangre, se refiere específicamente a la intención de ser recatado y de no mostrar todos los detalles en la obra, todo lo más explícito, lo que puede causar pues mucho impacto, ¿verdad? Como asesinatos, como muertes, pero claro, lo más visceral, ¿verdad? Lo más cruel, cosas crueles, cosas viscerales, o sea, Horacio era enemigo de la literatura de terror, como la que vemos con el romanticismo. Entonces, consiste en eso. Vamos a ver qué de aquí me interesa destacar, porque eso tiene varios elementos. Ok, esto que sigue. ¿Alguien más? Yo, profe. Ujú. Talento o inteligencia. Recomiendan el equilibrio entre talento y arte. Sin formación artística, el talento en bruto puede destruir al artista. Empedocles representa esa primacía del talento, su creatividad a la que no se ponen límites estéticos ni éticos, desemboca en el suicidio. Su propia creatividad lo devora. El talento que desborda los límites del ser humano incita al suicidio. Para usted, ¿qué es lo que quiere decir Aristóteles ahí? ¿Qué es más importante? ¿Dejarse llevar por las cualidades de una persona que tiene habilidades literarias o el tema de la inteligencia? Profe, yo creo que va de la mano porque dice a la creatividad a la que no se ponen límites estéticos ni éticos. Horacio opina que, que debe haber un equilibrio entre las dos cosas, como que, como que la inteligencia va a regular o va a controlar los arrebatos de las personas que simplemente se dejan llevar por entero con su creatividad y con su talento. Como dice ahí, el talento que desborda los límites del ser humano incita al suicidio. O sea que dejarse llevar por las pasiones o dejarse llevar por lo que los arrebatos que uno podría tener de creatividad desde ese punto de vista es negativo para la obra literaria. Entonces, es lo que les decía ahorita, justamente. Parte de la discusión que incluye Horacio tiene que ver con eso, con el hecho de darle una importancia al tema del trabajo mediante la inteligencia, la erudición y el conocimiento sobre las obras literarias. Y eso lo vemos con lo que vimos al puro principio. ¿Cómo usted va a alcanzar? ¿Cómo usted va a llegar a la capacidad de saber exactamente cuáles palabras usar y cuántas usar? ¿Cómo llegar a esa simplicidad y a esa adecuación si no es una persona que con mucho conocimiento? ¿Eh? Entonces, eso va de la mano. Eso va de la mano. Entonces, Horacio le habla, perdón, le había dicho al mayor de sus jóvenes discípulos: tú no dirás ni harás nada contrario a los designios de Minerva. Tienes ese buen juicio, esa inteligencia. Es lo que les decía ahora. El tema de tomar como referencia a Minerva. O sea, tú no harás nada que no sea algo inteligente. O tú no harás nada sin ese conocimiento previo. ¿Ok? Como si padeciera mala sarna o una grave ictericia o el trastorno de una secta y la rabia del lunático, así temen
tocar al poeta loco, los hombres con criterio, y lo rehuyen. La gente rehuye al poeta loco. Esa frase nos dice, o nos ejemplifica mejor lo que estoy diciendo. El poeta loco es únicamente el que se deja llevar por sus sentimientos, por sus emociones a la hora de crear. Pues por eso le rehuyen, como que tuviera sarna. Es obviamente una frase poética un poco exagerada, pero es parte de lo que quería dar a entender ahí Aristóteles. Perdón, Horacio. Horacio, y bueno, acá también, para él, la literatura culta, la literatura de los géneros más tradicionales, tenía un público específico, que es el público aristocrático, gente de cierto nivel cultural, de cierto nivel político, y en contraposición con la cultura de masas que no tiene mucho que ver con lo que habla Horacio. O sea, sí hay una diferenciación. ¿Para quién es la literatura? Es la pregunta. La literatura más clásica de un lenguaje más elevado es para los sectores sociales altos, y la otra literatura no lo es. Esto, para concluir con Horacio, cuando hablamos de la teoría de los límites, se refiere específicamente a lo que hablábamos ahora también, ligado a lo de la inteligencia y al talento. ¿Ok? ¿Cuáles son dos límites que establece Horacio? Hay límites a la hora de crear una obra literaria porque hay que limitar, como dice ahí, la creatividad. Hay que ponerle límite a la creatividad. Hay que ponerle límite al talento. ¿Por qué? Porque si nos dejamos llevar por la creatividad, si nos dejamos llevar por el talento, si no le ponemos un límite a eso, como dice ahí, se puede poner en peligro la eventual validez o la eventual calidad de una obra literaria. ¿Ok? Ese es el primer límite que define Horacio. Limitemos, o sea, pongámosle un alto a el talento ilimitado y a la creatividad desbordante. No, pongámosle límite a eso, porque si no la obra se echa a perder. Así hablándolo en palabras populares. ¿Ok? La otra cosa tiene que ver con limitar la novedad, que es lo mismo que decir rechazar rotundamente la novedad. Entonces, ¿qué es lo que pretende Horacio? Horacio lo que dice es, no experimenten, no trabajen temas nuevos, no sean innovadoras e innovadores, ustedes poetas, no. Enfóquense en lo que ya está escrito, enfóquense en los temas de siempre, porque si ustedes se aventuran hacia la novedad, se pueden perder en un camino y, y, y no escribir obras de calidad. Como dice ahí, no a las obras nuevas, sino mejor agarremos los temas de siempre y expliquémoslos de un modo novedoso, ¿verdad? Entonces, hay que ponerle límite a la novedad. ¿Y en qué consiste ese límite a la novedad? En no tratar temas nuevos o temas sobre los cuales casi nadie ha escrito. Eso no lo hagamos, pero sí, ¿qué es lo que sí podemos hacer entonces? Escribir de una manera novedosa temas, los mismos temas de siempre. Ok. En esto quedamos entonces con esta parte. Recordemos, lo
Lo fundamental son 4 principios: principio de la simplicidad o estética de la simplicidad, principio de adecuación, el tema de la prohibición de la sangre, 3, y la teoría de los límites, ¿verdad? Teoría de los límites. ¿Una pregunta, comentario? Profe, no sé si fue de mi parte, quizás posiblemente sí, que no presté mucha atención en la parte de la situación. No terminé de entenderlo directamente. Tenemos que buscar las palabras adecuadas, de acuerdo con el tipo de poema, con el tipo de texto que queremos escribir. Vamos a buscar las palabras adecuadas para transmitir un sentimiento de dolor en un poema elegíaco, que es sobre la muerte. Tenemos que buscar las palabras adecuadas para transmitir amor en un poema amoroso, ¿no? Entonces el principio de adecuación consiste en eso, en que el poeta, el escritor debe buscar las palabras correctas, adecuadas, dependiendo de lo que se quiere transmitir o el tipo de poema o el tipo de sentimiento al cual se apela. No sé si le Profesor, muchas gracias. Sí, ya quedó mucho más claro. ¿Alguien más? Si no, pasamos a la próxima. No sé si se ve la presentación. ¿Sí se ve la presentación, profesor? Vamos a ver acá. Cuando hablamos de la literatura de la Edad Media, nos referimos en parte también a algunas ideas importantes en esa época. Solo para que nos quede claro, el Imperio Romano o la cultura clásica como tal, la de Aristóteles, la de Platón, todo lo que tiene que ver con esa antigüedad grecorromana, o sea, griega y romana principalmente, de esplendor de esas culturas, pues se derrumba a partir del año 476 después de Cristo. ¿Por qué? Porque los pueblos visigodos o los pueblos llamados bárbaros, estamos hablando ahí de lo que hoy vendrían a ser los noruegos, los suecos, los de Dinamarca, los alemanes, los de Britania, irlandeses, galeses, toda esa gente se fue metiendo en el Imperio Romano y los empezaron a sacar. ¿Ok? Y ya empezaron como a dominar. Entonces, a partir de ahí podemos decir que cae el Imperio Romano y que empieza la Edad Media, que es un periodo comprendido, digamos, en la civilización occidental entre el siglo V y el siglo XV, ¿okay? Para que lo tengamos ahí claro. Va del siglo V, o sea, justamente cuando cae el Imperio Romano, hasta el siglo XV, o sea, casi que es para el momento en que empieza que se da la llegada de los europeos a América. Para que lo tengamos claro. Entonces, durante esa época, del siglo V al siglo XV, se desarrollan diferentes ideas sobre la literatura y diferentes formas de creación literaria. ¿Ok? Acá, bueno, ahorita lo enfoco. Entonces, la sociedad medieval
principalmente en lo que fue la Alta Edad Media, o sea, el principio de la Edad Media, estaba muy marcada por el poder o el predominio de un poder católico, de un poder cristiano. De una vez les digo, no estoy hablando de fe o de creencias. Estoy hablando de que la iglesia, el Vaticano, esas cosas, de que la iglesia concentraba o se metía en asuntos de política, se metía en asuntos de leyes, de derecho, se metía en asuntos de salud pública, en la educación, en todo se metía y en todo decía qué había que hacer. En todo decía qué era lo correcto y qué no. O sea, en la época medieval, buena parte del poder lo ejercía la iglesia junto con, pues, bueno, la monarquía, los reyes y eso. Pero concentraba un tremendo poder. Entonces, no era como en muchos países donde hay un estado laico, donde el estado como tal no tiene ninguna religión oficial. En Costa Rica sí. Todavía tenemos rasgos medievales nosotros, porque eso no debería ser así. La religión, las creencias son un asunto privado. Cada quien tiene derecho a expresar su opinión, su religión, su fe, cualquiera de ellas. Por eso aquí debería haber un estado laico. Y eso no quiere decir como muchos diputados a veces hablan en el canal de la Asamblea que dicen que la decisión de convertir a Costa Rica en un estado laico es una cosa de ateos o en una cosa de ir contra la religión. Eso es una estupidez, porque lo que se quiere es justamente tener un estado en donde las decisiones no tengan nada que ver con lo religioso, porque la religión es un asunto privado, es un asunto de creencia de las personas. Y de darle un lugar a todas las religiones, que todas tienen esa posibilidad, ¿verdad? Y por qué darle prioridad a una sobre otras. Entonces, no. Además de que buena parte de eso de que exista un Estado confesional, un Estado, pues, católico, le ha dado diferentes privilegios, ¿verdad? A esas jerarquías religiosas que no pagan impuestos y tienen hasta negocios con la cervecería Costa Rica, etcétera, etcétera. Entonces, en esa época, en la época medieval, en la Edad Media, la iglesia, principalmente católica, estamos hablando de que, vamos a ver, la reforma, la reforma protestante, que es donde ya empiezan a salir todas las diferentes religiones evangélicas, bautistas, luteranas, anglicanas, todo eso, se dieron a inicios del siglo XIV. No, a inicios del siglo XIV, creo. 1517 es eso. El siglo XVI. 1500 es el siglo XVI. Entonces, durante casi toda la Edad Media, la religión dominante era la católica. Y, pues bueno, es lo que les decía. La Iglesia Católica se metía en todo. Y no se metía para opinar nada más, no, se metía para decir qué es lo correcto y qué no. Y no solo para eso, sino para decir que lo que es incorrecto hay que perseguirlo, hay que eliminarlo, hay que mandarlo a la hoguera.
hay que matarlo. La ciencia. Cuando había gente que decía que la Tierra era redonda, eso era una herejía. Las ideas científicas de Galileo y toda esa gente también fueron perseguidas por la Iglesia Católica. Se llevó a cabo la Inquisición. Era una persecución mortal contra lo que no era católico, incluso contra los judíos, contra los musulmanes en toda Europa. España libró una guerra de 800 años contra la invasión árabe. De ahí las cruzadas. Entonces, ven ustedes qué sociedad era esa. Una sociedad donde, por eso cuando alguien suele decírsele que alguien que está en la época medieval es alguien que vive un tiempo en donde solamente le da prioridad a las creencias de una sola religión. Y esa situación de la sociedad en la Alta Edad Media también tuvo su impacto en las ideas literarias. ¿Por qué? Las teorías literarias de la Edad Media, en comparación con las ideas de los griegos y latinos, cambiaron drásticamente. Ya no tenían nada que ver con el goce estético, con la expresión de la libertad, ¿verdad? Todo lo que vimos anteriormente. Su principal función era estar al servicio de la explicación teológica del mundo. Las distintas filosofías de la antigüedad grecolatina se adecuaron a la religiosidad. ¿Qué dice ahí, arriba? La primera característica de la literatura de la Edad Media o de las ideas literarias de la Edad Media es carácter teológico o religioso. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que se le exigía al creador literario era que hablara en sus textos de temas religiosos. ¿Ok? El estudio de la literatura en la Alta Edad Media, eso tengo que corregirlo, la Alta Edad Media. Cuando hablamos de la Alta Edad Media es al principio. Ya al final de la Edad Media empiezan a darse diferentes reformas que más bien vienen a cuestionar ese poder ilimitado de la Iglesia Católica. El estudio de la literatura en la Alta Edad Media, se convirtió en un asunto prohibido en muchos casos. Esta se limitaba al estudio de las producciones religiosas o bien de la Biblia. Entonces, cuando hablamos de que el carácter teológico de las ideas literarias quiere decir de que lo que conocemos como literatura va a estar enfocada a referirse a lo religioso, principalmente. Entonces, hasta las ideas de los griegos y latinos solo contaban o solo valían algunas cuando eran referentes o cuando se acomodaban a lo religioso, nada más. Entonces, mucha gente siguió escribiendo sus cosas, ¿verdad? Aparte de lo religioso, pero eran perseguidos o eran censurados y lo hacían de manera escondida porque era prohibido prácticamente. Era un asunto de una censura brutal. Una segunda idea de esta estética de la Edad Media es que el autor pierde peso como categoría de análisis del fenómeno estético. El autor como creador, como una persona, como una figura importante, dotado de intelecto, dotado de esa fama por escribir una obra, no. En la Edad Media se le da mucha importancia a la persona que traduce una obra, en la persona que recita una obra, en la persona que anota aspectos de la obra para aclarar. ¿Por qué? Porque esta gente son los traductores, los copistas, es la gente que copia. Qué sé yo, que a Lady me entregue una novela y tiene una letra muy fea, entonces se lo da a un copista para que lo copie una letra mejor. Entonces, la figura del traductor, la figura del copista, la figura del recitador era muy importante porque podía
incluso cumplir un rol de censurador o arreglar una obra para darle una orientación en cierta forma religiosa o dar explicaciones que tengan que ver con lo religioso. Por eso es que el autor pierde peso, porque lo que importa es ver cómo hacemos que una obra literaria calce en la temática religiosa. Y si no, no vale, si no la tiramos a la basura. Acá es importante establecer el contenido por encima de la forma. ¿Cuál es el contenido más importante? El contenido de la literatura religiosa, de la que hablaba de Dios, de la de las buenas costumbres. ¿Ok? Entonces, lo más importante era crear obras que plasmaran esos temas. ¿Ok? ¿Cuáles temas? Vuelvo y repito, lo religioso y temas que nos dejen enseñanza, que nos dejen cultivo de valores, valores principalmente religiosos. Entonces, ¿cuáles eran esas literaturas? En la alta Edad Media, o sea, al principio, la mitad, ya digamos, en el momento de mayor esplendor o de mayor poder de la iglesia durante la Edad Media, habían, habían diferentes formas o diferentes tipos de literatura religiosa, como cuál. Estaba lo que se llamaba el Mester de Clerecía, que era literatura medieval compuesta por clérigos, o sea, escrita por personas ligadas a la iglesia. No padres necesariamente, pero sí personas ligadas a la iglesia. Consejeros, monaguillos, no sé, que escribían sobre temas religiosos. ¿Ok? Mester de Clerecía. Mester de Clerecía. Y hagiografías o vidas de los santos, o sea, biografías, textos de tributo a la vida de diferentes santos, no sé, San Francisco de Asís, Santo Tomás, San Agustín, todos los santos habidos y por haber. Entonces, los escritores, los poetas, los escritores, les interesaba mucho rescatar las vidas de ellos, la biografía de ellos, entonces escribían hagiografías o vidas de santos y poemas en latín, sobre religión también. No es que el latín desapareció, sino que el latín estaba al servicio de esa religión católica dominante y muy poderosa. Como el Día de la Ira y estaba la Madre. Después, después ahí, o quizás simultáneamente, pero de forma clandestina, de forma ahí oculta, fue surgiendo una literatura más profana, más mundana, de temas cotidianos, de temas que no tienen que ver con lo religioso. ¿Como cuál? El Cantar de Gesta. ¿Qué es el Cantar de Gesta? Es la épica escrita en forma de poema narrativo que se refiere a hazañas de guerreros, de personajes que participaron, por ejemplo, como el mío Cid en la guerra o en las cruzadas contra los musulmanes. Entonces, el Cantar de Gesta lo podemos localizar como un tipo de literatura más profana, o sea, que no habla del tema religioso, pero que cuentan las gestas o las hazañas de diferentes personajes, ya sea que estuvieron en guerras, que fueron valerosos, que fueron valientes y que estuvieron al servicio de una causa, digamos, patriótica. Luego viene la poesía goliárdica, es una poesía de personas bohemias, entre ellos intelectuales o algunos que empezaron en el seminario pero se salieron porque les gustaba la fiesta. Y se da mucho que personas de provincia se iban a las ciudades, todavía no eran tan grandes las ciudades, pero sí eran más entretenidas que el campo.
se iban para las ciudades a estudiar a un seminario o algo así, y ahí se aburrían seguro, no sé. Y se iban a pegar a fiesta los fines de semana, se escapaban del seminario y se convertían en goliardos porque eran personas bohemias. Entonces esos goliardos escribían, como era gente muy cultivada, también no era gente, era gente con conocimiento, entonces escribían sus poemas, sus textos para cuestionar temas religiosos. Cuando hablamos del mester de juglaría, son poetas, son cantores, son poetas casi que iban con una guitarra y de pueblo en pueblo se paraban en los parques y cantaban sus creaciones, pero ya no son creaciones religiosas, no. Son creaciones pues, más mundanas, el amor, eh, son creaciones más cómicas, son temas cotidianos. Entonces está el mester de clerecía, que es literatura medieval, principalmente poesía enfocada en lo religioso, y el mester de juglaría, que es poesía, que es literatura medieval enfocada en lo más mundano, en lo más cotidiano, y que tenía bastante todo el tema de la música ahí metido. Y también está la literatura de viajes, que son crónicas de personas que fueron a diferentes partes del mundo, que conocieron, y nos dejaron diferentes relatos, ¿verdad? De expediciones a la India, a China, a Mongolia, a lugares muy exóticos. Gente, algunos eran comerciantes que iban por sus negocios, por supuesto en barco, etcétera, y escribieron textos que daban cuenta o que describían las sociedades pues, más alejadas de lo europeo. Entonces, eso es más o menos lo que tiene que ver con lo medieval, con la literatura o con las ideas principales de la literatura de la Edad Media, que es el carácter teológico y el tema de la importancia de los copistas, de los traductores, de los recitadores y de darle una importancia mayor al tema del contenido. ¿Y qué tipo de contenido? Principalmente contenido religioso. ¿Okay? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Profe, Sí. cuando usted se refería a que, ejemplo, por el autor, ¿verdad? Que pierde su peso como categoría de análisis, que cuando llega a donde está el copista o el recitador, ellos básicamente lo que hacían era pues transformar la obra con temas teológicos. Entonces quiere decir que uno no puede, bueno, la persona en aquel tiempo no podía escribir algo, simplemente ir a difundirlo. Eh, a no ser que haya sido como esta parte que hablaba que era oculta, ¿verdad? Pero en otras palabras, a lo que es la sociedad más, bueno, la más importante, no se le podía llegar algo antes de que ellos revisaran eso. Es como que usted llegara y decidiera ir a una editorial y publica algo y el gobierno le dice que eso que usted publicó no debe haberlo publicado. Así porque así. Primero tenían que revisarlo. ¿Y quiénes lo revisan? Los traductores, los copistas, toda esa gente, ¿verdad? Estas personas que creaban, a veces, bueno, muchos lo hacían con temas religiosos, entonces no había ningún problema. Pero otros que quizás querían salirse del canasto, pues lo hacían de manera clandestina o escribían para ellos mismos nada más. O pasa lo que le dije, ¿verdad? Que a veces agarran sus textos y les quitan cosas. O definitivamente persiguen a esos creadores y no los dejan en paz.
pero también eso es muy importante porque también los copistas, los traductores tomaban obras de los griegos, obras que incluso hablaban de sexo, que hablaban de violencia, que hablaban de burlas, con palabras muy feas tal vez para ellos. Ellos le mutilaron, le quitaron un montón de cosas. O sea, vean que buena parte de la literatura griega que nos llega o de la literatura latina nos ha llegado mutilada, nos ha llegado cortada. ¿Por qué? Porque durante la Edad Media esta gente hizo muchas modificaciones. Entonces, no solo es con la, digamos, la censura o quizás el ataque a los autores vivos, sino también es la importancia de los copistas, de los traductores y eso también se aplica a los autores ya clásicos, a los que no estaban vivos durante la Edad Media. Y por último, bueno, si no hay más preguntas, por último, hay, bueno, como las sociedades van evolucionando, pues, uy, no le escribí aquí. Hay pues bueno, algunas ideas literarias y literatura del Renacimiento, ¿verdad? El Renacimiento es un periodo pues, muy importante que se da principalmente entre el siglo XVI y el siglo XVII. Está ahí como a mitad, como una época de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Entonces, hay una literatura del Renacimiento. La misma palabra renacimiento que nos dice, es un renacer de la cultura. ¿Qué dicen los renacentistas? Bueno, hay que recuperar a los griegos, a los latinos. Hay que innovar en la creación literaria. Ya basta solo de hablar de lo religioso. Ya basta de tanta censura. Vámonos por un camino de regreso a la libertad y al placer estético. Entonces, ese sí se ve. Sí, profesor, sí se ve. Se abogaba por una renovación de los géneros. Por ejemplo, durante el Renacimiento, digamos que se da la creación, surge, digamos, como tal. Algunos dicen que con el Quijote comienza la novela como tal, como nos llega hasta ahora. Y durante el Renacimiento, la Edad Moderna, pero principalmente durante el Renacimiento, que es el siglo XVII, a inicios del siglo XVII, que se publica el Quijote y que seguramente se escribió antes, el género narrativo inicia. ¿Okay? Entonces hay una renovación importante de los géneros literarios, que antes se limitaba a lo lírico, al teatro, a la épica o a la epopeya, que luego fue evolucionando en el cantar de gesta, como ya vimos, pero durante el Renacimiento y la Edad Moderna prácticamente el auge y la introducción de los géneros narrativos como los conocemos ahora llega a darse, principalmente con el tema de la novela. ¿Ok? La novela. Además, ese género de la novela
se ve enriquecido por un realismo grotesco, una literatura de mucha sátira, de mucha ironía, que es una ironía, una sátira, una forma de expresión liberadora ante lo que existía antes, ¿verdad? Burlarse de todo, hasta de los mismos creadores, mediante la creación de personajes estéticamente ridículos, con características físicas que a veces son parecidos a los animales, situaciones, como dice ahí, grotescas. Es un mundo al revés, eh, de, es un mundo carnavalesco, en el sentido de que eh, por un instante hay una liberación de emociones y hay una liberación de un sistema que era muy opresor. Y entonces el realismo grotesco pues buscaba mediante la sátira, mediante la burla, mediante el carnaval, mediante la preponderancia de personajes como el pícaro, personajes socialmente marginados, ponerlos en un lugar importante, hacer un cuestionamiento. Es el humor, pero un humor cuestionador. Es la sátira, la burla, la parodia, pero que cuestiona. Y que eso en cierta forma es una liberación de un periodo que era muy opresor. Entonces, la novela o el género narrativo se alimenta mucho de ese realismo grotesco. Otro aspecto importante es, bueno, la preponderancia de la fábula, que se retoma, así como se retoma también bastante durante el Renacimiento de los autores griegos, se retoma la fábula y hay un género narrativo, o sea, de novelas, de cuentos, que va naciendo y que incorpora bastantes diálogos. Recordemos que la novela también incorpora diálogos. El diálogo no es únicamente del drama, sino también de la novela. Otro aspecto importante cuando hablamos de que hay una renovación de los géneros es que surge el género ensayístico, el ensayo. Michel de Montaigne es un filósofo, fue un filósofo, pero un ensayista importante. ¿Ok? Entonces, él sí, es del siglo XVI. Entonces, el ensayo, siempre lo explico así como, le digo a los estudiantes, bueno muchachos, un ensayo es como una redacción, pero con un lenguaje mucho más elevado, con un nivel cultural mucho mayor y utilizando incluso procedimientos de la literatura. Pero es una literatura de ideas, no es ficción, es un ensayo, es el desarrollo de un tema, de alguna problemática, pero usted lo desarrolla de una manera creativa, utilizando figuras literarias, utilizando expresiones así, pero, pero lo que se busca es la expresión de ideas, de pensamiento. Ensayo igual literatura de ideas. Ahí surge el ensayo, durante ese periodo de Renacimiento, ¿okay? Que es un género que quizás no ha sido lo suficientemente estudiado, porque cuando hablamos de literatura y de géneros literarios, lo que nos ha interesado siempre es, o en primer lugar, la poesía, eh, lo narrativo, todo lo más ligado, lo que es, digamos, más claro, localizado como ficción. El ensayo no es ficción, el ensayo es literatura de ideas, es la expresión del pensamiento llevado a cabo de una manera muy culta, muy intelectual, porque la mayoría de ensayistas es gente que académica, muy erudita, con mucho conocimiento. Y muchos de ellos, de los ensayistas, también son escritores de novelas y de cuentos y de ficción. Pero es justamente en ese periodo bueno, ya me lo estoy adelantando, no me acuerdo quién era que le corresponde el ensayo, pero bueno, parte de la discusión. También hay una renovación del género dramático.
¿Por qué? Porque acuérdense que se abre un poquito la literatura. Ya no es solo, ya no es lo religioso lo más importante, se abre a un montón de temas más y ya la censura poco a poco va disminuyéndose. No es que se caía en una libertad completa, no, porque la Iglesia Católica sigue existiendo con su poder y todo, pero ya es menos. Entonces, en el género dramático hubo una renovación importante, que fue en el teatro isabelino y el teatro francés. Cuando hablamos de teatro isabelino es el teatro inglés. Entonces, hay ahí dos caminos teatrales nuevos. El teatro isabelino es un teatro más libre, más cómico, no tan apegado a la tradición dramatúrgica. En cambio, el teatro francés es más tradicional, porque se apega a la unidad tradicional aristotélica, de que una obra de teatro debe tener un tiempo específico, un espacio específico y debe llevar un orden en las acciones. Es un teatro más racional. Es un teatro que respeta los géneros tradicionales, valga la redundancia, del teatro. Si estamos trabajando comedia, es comedia. Si estamos trabajando tragedia, tragedia. No mezclar cosas. No ser tan libres. Como sí lo era el teatro isabelino. Lo cual no quiere decir que el teatro francés no tuviera calidad. ¿Verdad? No tuviera calidad. Entonces, por ejemplo, ¿quién es el referente del teatro isabelino en Inglaterra? Pues Shakespeare, por supuesto. Ojalá yo no sé, por lo menos si me corresponde dar el curso de literatura de seminario de producción 3, lo voy a enfocar mucho en Shakespeare. Quizás no todo, pero mucho. ¿Ok? Mucho. Que es el dramaturgo por excelencia, todo lo... Y de los mejores escritores para mí, de los preferidos de la literatura en toda la historia. ¿Ok? Y es inconcebible que ustedes pasen por la universidad sin, sin estudiar las obras de Shakespeare, que es fundamental. Y el teatro francés, pues bueno, ahí encontramos a Molière, a Corneille, a Racine, ¿verdad? Parte de ese teatro francés durante ese periodo del Renacimiento. ¿Ok? El principal, sí, para mí es Molière. Hay también diferentes autores de ese momento en esos dos países, bueno, principalmente en el caso de Francia, como esos que les di de ejemplos. Vamos a ver ahora, retomando, cuando hablamos de ideas literarias o situación de la literatura durante el Renacimiento, lo que importa más es esa renovación que se dio a nivel de los géneros literarios, con el surgimiento de la novela, con la renovación y con la introducción de los procedimientos propios del realismo grotesco, con el surgimiento del ensayo y con la preponderancia en el drama o en el teatro del teatro francés y el teatro isabelino o el teatro inglés. Ya después hay algunas temáticas que tienen que ver con los principales personajes de las obras. La primera temática es la temática del héroe. Héroe, hablamos de un personaje principal, del protagonista, que comúnmente es una persona sobre el cual tiene características heroicas o características de seres, pues ya sea inteligentes o fuertes o con muchos problemas también, ¿verdad? Entonces hay tres tipos de héroes.
tres tipos de personajes principales en literatura de este periodo. El héroe filosófico o héroe filósofo, que es una persona que tiene bastantes dudas existenciales, que piensa mucho sobre el mundo que lo rodea, que reflexiona sobre su realidad. El héroe político, que es un héroe que actúa, que no únicamente se queda en la reflexión, sino que actúa, o sea, participa, quiere cambiar el mundo, lucha contra las injusticias. Y el antihéroe, que son personajes cómicos, pícaros, personajes como Don Juan Tenorio, el de Tirso de Molina, que es un personaje pues totalmente cínico, un mujeriego, un libertino, o personaje como el Lazarillo de Tormes, que es un pícaro, que le gusta hacer maldades y que siempre se sale con la suya. Entonces, ese es un antihéroe, porque son personajes marginales, son sectores sociales marginados, pobres, hasta bufones, ¿verdad? Entonces, tienes estas características. El héroe filosófico, el héroe que cuestiona, que piensa mucho sobre la realidad que lo rodea, sufre angustia existencial. El héroe político es el que lucha directamente contra los diferentes poderes y defiende la justicia, defiende ideales. Y el antihéroe, que son personajes cómicos o personajes pícaros, personajes que tienen sus rasgos más divertidos. Hay formas también de tratamiento del amor durante el periodo del Renacimiento. Hay una introspección amorosa, hay una reflexión profunda sobre el tema del amor. ¿Ok? Ya sea desde el punto de vista del amor romántico o desde el desamor, ¿verdad? Entonces, los personajes se dedican. Eso principalmente se da bastante en Shakespeare, el tema del amor. Hay otra concepción más mundana, si se quiere decir así, sobre el tema del amor. Cuando hablamos de la fugacidad del tiempo y del amor, carpe diem, dicen. O sea, para ellos el amor se liga directamente con el placer, el disfrute. Vida solo hay una. Entreguémonos a los placeres. Esta es la visión que ellos defendían, algunos escritores o poetas del Renacimiento. Entonces, le daban mucha importancia a lo sexual, el tema del placer, etcétera, etcétera. Y el tema de los celos y las burlas, que también tiene una forma cómica de tratar el humor, el amor, ¿verdad? Amor con humor, justamente, porque aparecen personajes celosos, a los que no les va tan bien, aparecen los personajes a quienes que están casados o que tienen una relación de pareja y esa persona le es infiel, entonces aparece el personaje cachudo, etcétera, etcétera. Ven que eso tiene que ver con la literatura, eso no son situaciones pues de ahora o bromas que se dan o chistes que salen en la cultura popular, no, sino también son temas o motivos de la literatura, antiguos incluso, de ahí viene todo eso. Son diferentes formas de trabajar el tema amoroso. Otro motivo recurrente durante el Renacimiento es el tema de la mujer y la locura. La mujer que no se adaptaba al modelo de comportamiento de la sociedad, la mujer que no era recatada, la mujer que quería ser algo más que ama de casa o religiosa, la mujer que quería ser autónoma, independiente, esa mujer era tachada de loca de una vez. Y además, porque se creía que la mujer, pues, por ser débil de carácter, por ser compasiva, etcétera, etcétera, se le consideraba débil y sometida o más propensa a la locura, ¿verdad? Entonces, cuando había una desilusión amorosa, a veces la famosa frase de que pues, moría de amor también. Entonces, claro, había más mujeres que se deprimían por algún revés amoroso y esa depresión en alguien como la mujer que es débil de carácter, supuestamente, según esta visión,
pues la llevaba a la locura. Cosa que no pasaba con el hombre, que si lo dejaban o pasaba algo en su contra, pues nada más seguía adelante y ya. En cambio, cuando la mujer sufría un desengaño, pues eh, se decía que caía en esa locura. Pero bueno, es parte de la sociedad como era en esa época. Entonces, la literatura también, ven, la literatura tiene una relación con un contexto y con la sociedad. Entonces, cuando los literatos trataban o construían personajes femeninos, buena parte de los personajes femeninos eran personajes sumisos, eran personajes que se apegaban a las tradiciones, que seguían el patriarcado, y cuando no lo hacían, entonces en la sociedad eran considerados personajes, pues, locos, ¿verdad? Locos, o que no se acomodaban a lo que la sociedad esperaba de ellos. Y ya aquí empieza a surgir también una literatura que empieza a fascinarse por la fantasía y el terror, por lo desconocido. Hay una fascinación por el misterio, por lo desconocido. Aparecen personajes como brujas, demonios, monstruos, ¿ok? Que ya venía de lo griego y de lo latino. Bueno, aquí Dunia, creo, y Andrea me parece que llevaron el curso de literatura. Ah, bueno, y Elsie también, el curso de literatura griega. Vimos bastante esto. La aparición de demonios. Ah, bueno, Raila también me parece que llevó también ese curso. Esos personajes, esas figuras monstruosas, como Escila, Caribdis, ¿verdad? O sobrenaturales también, como Circe, como Calipso. Todo eso de la Odisea. El Renacimiento, como dice la palabra, es un renacer, es retomar esos elementos. Hay una fascinación por eso y crean también sus propios personajes monstruosos, demoníacos, etc. Y se creaba en buena parte de sus obras una atmósfera de terror, de misterio, nocturna, de miedo, que quizás no se desarrolló tanto en ese momento, eso fue el inicio, pero que, como algunos de ustedes saben, durante la literatura del romanticismo ya empieza a agarrar un auge mayor. Entonces, las temáticas, algunas temáticas que podemos repasar de ese periodo del Renacimiento, que a nivel de teoría literaria estuvo muy marcado por la renovación de los géneros, entre las temáticas que se destacan podemos encontrar el tema del héroe, de diferentes personajes protagonistas que pueden ser ese héroe filósofo, héroe político y héroe y el antihéroe, que es personajes pícaros, personajes cómicos, a diferencia del político, que es un luchador que actúa para cambiar el mundo, y el filosófico, que más que todo reflexiona sobre lo que lo rodea. El tema de la locura femenina, ¿verdad? Ya en los términos que ya lo vimos, la situación de la fantasía y el terror, y el amor, el tema del amor me faltó, por supuesto. Hacer un desarrollo temático, el tema del amor, el desamor, a eso nos referimos con la introspección amorosa, el tema de casi que equiparar el amor con el placer, porque vida solo hay una y hay que disfrutarla. Y luego el tema de los celos y las burlas y el tratamiento más cómico sobre el amor. En eso más o menos, para que tengan un panorama, una idea de cómo fue la literatura del Renacimiento, pueden buscar los autores que les dije, Racine, Molière, de Francia, bueno, todos los del siglo de oro español, Cervantes, Lope de Vega, Fernando de Rojas, Tirso de Molina, el texto anónimo de Lazarillo de Tormes, Quevedo, Góngora, Guzmán de Alfarache, que es de Alarcón, creo, Azorín. Profe, disculpe, eso es que
está diciendo ahorita del siglo de oro en español, uno los busca y ahí aparecen, es que usted lo está diciendo muy rápido. Sí, ahí, vamos a ver. Vamos a ver. Ahí en mi canal hay un video sobre el Quijote. El primero del Quijote, creo que es contexto, habla de contexto del Quijote, ahí viene una presentación sobre eso. Ahí lo puede ver. Si no, en su momento, si yo le doy parte del curso de producción 2, ahí también lo vamos a ver un poquito más a profundidad. Pero sí, son algunos autores que están en esta época del Renacimiento. Como ustedes pueden ver, se sale un poquito de ese oscurantismo, de esa persecución, de ese poder más totalitario que ejercía lo católico de la Edad Media. Una pregunta, comentario. Profe, una duda. Lo que Sí. vimos hoy va a entrar en el examen. Sí, claro. Ah, bueno, está bien, gracias. Claro. Profe, estas 3 que vimos hoy, usted las sube a los archivos de Teams ahí. Uh-huh. Claro. También esta clase grabada. Que ya también está en el canal, porque como les dije, el curso de teoría 2 yo lo estoy, casi que el primer mes es de repaso de cuestiones que no vieron, entonces eso ya está, pero igual voy a subirlo, no hay ningún problema. Entonces, si no hay preguntas de cara al examen, de la materia, supongo que cuando vayan a estudiar ahí les van a surgir dudas e interrogantes, entonces ahí nada más me consultan. Vamos a ver, el viernes les voy a subir el examen, viernes como a mediodía, para entregarlo el domingo, tipo 7 de la noche más tarde. Y repito, no hay que conectarse el próximo sábado. Vamos a ver si por dónde les planteo exigencia en este examen, porque como les dije, o sea, no es como un examen de la presencialidad que ustedes estudian, pero llegan a resolverlo en las 2 horas con el teléfono apagado, sin las presentaciones a mano, tienen un tiempo específico. Entonces tengo que ver cómo les planteo alguna exigencia, algún tipo de requisito. Puede ser en el tema del formato, en la construcción de las respuestas, utilizando citas tal vez. Tengo que ver, todo eso va a quedar bien especificado en las instrucciones del examen. Pero la materia es eso que vimos hoy, que vimos el 6, que vimos el 30. Profe, y cuando vamos a entregar el examen, ¿por qué plataforma lo entregaríamos o al correo? Igual, sería por Teams, aquí todo por Teams, en la parte de tareas. Ahí lo suben como una tarea. Ojalá nos manejáramos todas por ahí. Hay preguntas, más dudas. Sí, es bastante materia, profe, más bien, es bastante.
En realidad, si uno se pone a revisar, es bastante lo que nos ha dado, sí, claro que sí. Entonces, y lo que usted estaba diciendo con respecto a que uno en ocasiones tal vez consulte alguno de los escritos de uno, pues yo pienso que, de que ya somos adultos y debemos de tratar de aprender, porque usted mismo lo dijo, quizás pronto vamos a ir a presencial, entonces ahí usted se va a dar cuenta quién no está prestando atención, porque sí, al final de cuentas el daño se lo hace uno solo, ya somos adultos y si Dios permite, futuros profesores. ¿Qué quieren ustedes ya? ¿Volver a la presencialidad o virtual? ¿Cómo ven la cosa? Profe, por lo menos de mi parte, yo digo que yo ya prefiero ir a las clases presentes, digamos, porque es como una relación más, o sea, más con la persona más personal, de forma que si yo tengo una duda, la puedo aclarar ahí mismo y, o sea, ya observo a la persona al momento de expresarse. Y por lo menos si uno es una persona que es más de aprendizaje visual, todo eso es muy importante, las expresiones del profesor, las explicaciones que pueda apoyarse con la pizarra, tal vez, haciendo algún tipo de explicación por medio de un dibujo o algo así. O sea, es un poco más difícil cuando uno está aquí de este lado y no está viendo a la persona, por lo menos para mí. Siento yo que se aprende un poquito más estando frente al profesor. Pero ya, y eso es diferente para todos también, ¿verdad? ¿Usted de dónde es? Disculpe. De Pocora. Ah, Igual. bueno. Entonces seguramente ahí nos vamos a encontrar si es que regresamos ¿Profe? a la virtualidad, a la presencialidad pronto, pero sí, es como usted dice. A mí en lo Efectivamente. particular, Sí, adelante. profe, a mí en lo particular, voy a ser sincera, me ha servido mucho el hecho de que sea virtual porque he podido recibir algunas lecciones en la noche y yo vivo lejos. Entonces, al ser ya presencial 100%, ya algunas no las podría recibir. Entonces, sea como sea, ha costado un poco, pero también algo he tenido provecho en esa parte. Y me imagino que algunos compañeros que también son de largo, son de lejos, ¿verdad? Valga la redundancia, entonces también han sacado ese tipo de provecho. Sí es un poco difícil con el internet y todo, pero también sí se ha sacado provecho. Gracias. Bueno, ojalá que regresemos pronto, ¿no? Todo parece que así va a ser, pero como les dije, no se sabe todavía. Así que bueno, si no hay otra pregunta, otra intervención, quedamos ahí, ya saben, ahí me pueden preguntar, me pueden plantear cualquier duda. Nos vemos. Bueno, gracias, chao, profe, compañeros. Gracias, profesor.